Hola a todos. Eh, ahora os hablaré sobre la desnutrición del cáncer dentro de este tema de atención nutricional en el paciente oncológico. La desnutrición sabemos que es una complicación común en estos pacientes que se puede dar tanto al inicio de la enfermedad, es decir, al diagnóstico, como a lo largo de toda la enfermedad. La definición de desnutrición, existen numerosas definiciones, pero quizás la más extendida y la más utilizada sería esta que presentamos aquí, que es una deficiencia de energía, proteínas y otros nutrientes que causa efectos adversos medibles en la composición y la función de órganos o tejidos y en el resultado clínico final. La prevalencia de desnutrición es variable. Al diagnóstico se afecta entre un 15 y un 20% de los pacientes. En cambio, en enfermedades más avanzadas puede llegar hasta el 80 o 90%. Esta prevalencia también puede estar en pacientes hospitalizados con un 44% y en ambulatorios casi un 30% de los pacientes presentan desnutrición. La desnutrición también varía en función de la localización de la neoplasia, del estadiaje y también del tratamiento que reciben los pacientes. Tumores pancreáticos es más presente o es más prevalente la desnutrición que no en tumores urológicos o en tumores de mama. ¿Por qué se desnutren los pacientes oncológicos? Pues las causas de la desnutrición pueden ser tanto relacionadas con el mismo tumor, pueden ser causas también relacionadas con el paciente o causas relacionadas con el tratamiento oncológico que realizan. En cuanto a las causas relacionadas con el tumor, se producen diferentes alteraciones que se relacionan con el tumor. Serían alteraciones mecánicas o funcionales del aparato digestivo que vienen dadas por la localización del mismo tumor. Por ejemplo, en tumores de cabeza y cuello, tumores de ORL, la localización puede dar lugar a una alteración en la masticación o en la salivación, y esto puede comportar un dolor al tragar, una odinofagia o una disfagia también. En tumores esofágicos, esta localización da lugar también a un dolor al tragar, una odinofagia o una disfagia. En tumores gástricos, esta ocupación del tumor en la zona del estómago pues puede dar también una disfagia si esta ocupación es más alta. Puede dar una saciedad precoz, unas náuseas, unos vómitos. En tumores de colon, pues puede dar lugar a oclusiones intestinales, a oclusiones del colon, a fístulas. Luego también se producen unas alteraciones metabólicas que se dan por la secreción de citoquinas caquectizantes, la secreción del TNF o de la interleuquina 1, interleuquina 2, que estas alteraciones producen una importante anorexia y pérdida de peso, aumenta el catabolismo proteico, aumenta también la lipólisis y disminuye la lipogénesis. Se produce también una resistencia insulínica y un aumento en la gluconeogénesis. Todo esto da lugar pues, a una pérdida de la masa muscular, una pérdida de la masa grasa y un aumento del gasto energético. Por lo tanto, el mismo tumor ya produce estas alteraciones en el metabolismo tanto de los hidratos de carbono, se produce también una alteración en el metabolismo lipídico, en el metabolismo proteico y se produce esta producción de citoquinas. Otra de las causas por las que se desnutre el paciente oncológico serían las relacionadas con el paciente, como son las comorbilidades que se asocian a este paciente, otros antecedentes que tenga el paciente, hábitos tóxicos como es el consumo de alcohol, el tabaquismo, el consumo de distintas drogas, hábitos dietéticos previos que tenga, pues el bajo consumo de ciertos alimentos, este desequilibrio dietético que tenga, alteraciones psicológicas,
¿no? Pacientes que están acabados de diagnosticar, muchas veces pues esta sensación de depresión hace que también se pierda el apetito y que se coma menos, o también las repercusiones socioeconómicas, ¿no? Los pacientes que tienen un nivel económico bajo, pocos ingresos, puede ser que no puedan comprar según qué productos y que no puedan consumir según qué alimentos, como puede ser la carne o el pescado, que son alimentos que los precios son más elevados. También los pacientes a lo largo de la enfermedad, pues la enfermedad comporta unos tratamientos, comporta que los pacientes tengan que dejar de trabajar, la familia también. Esto comporta menores ingresos en el domicilio, con lo cual se produce también estas repercusiones socioeconómicas. Otra de las causas son las relacionadas con el tratamiento. Los tratamientos antineoplásicos pueden provocar alteraciones digestivas que pueden alterar la correcta alimentación y digestión de los pacientes. Como las causas así relacionadas son estos distintos tratamientos que se realizan. La cirugía, pues se realizan diferentes resecciones, y estas resecciones pueden dar lugar a distintas complicaciones que comprometen la ingesta alimentaria. La radioterapia también depende en la zona que se vaya a irradiar, las causas, las consecuencias también son diferentes, ¿no? No es lo mismo que si se irradia en la zona oral que si se irradia, por ejemplo, en la mama. O no es lo mismo en el esófago que si se irradia, por ejemplo, en un hueso. Luego también tendríamos los relacionados con la quimioterapia. Las alteraciones dependen sobre todo del agente utilizado, es decir, del citostático que se utiliza, de la dosis que se le aporta y también de la susceptibilidad de cada paciente. En cuanto a la terapia biológica e inmunoterapia, teóricamente tiene menos efectos secundarios a nivel gastrointestinal, pero también tiene efectos secundarios que se pueden relacionar con la desnutrición. ¿Qué se ha de tener en cuenta en la toxicidad de los tratamientos? Pues es importante que cuando un paciente va a realizar un tratamiento hemos de conocer los efectos secundarios que se asocian a este tratamiento, un poco para podernos avanzar a lo que va a pasar, para poder recomendar en este momento y más adelante qué es lo que tiene que ir comiendo o cómo podemos irnos adaptando. La toxicidad tiene una influencia negativa en la calidad de vida de los pacientes y también en el estado nutricional. Con lo cual, lo que se hace es que se hace una evaluación de la toxicidad semanal. Esto lo realizan en las consultas de enfermería y también del oncólogo o del oncólogo radioterapéutico. Se evalúa esta toxicidad semanal, que lo que se ve es la severidad, frecuencia y la duración de los síntomas. Se utilizan unos criterios de toxicidad que serían los que tenemos aquí, de la Common Terminology for Adverse Events, que van en función de la toxicidad o de la clínica que tenga de cada uno de los síntomas. Se valoran desde el 0 hasta el 5 en función de esta severidad y frecuencia que tenga los síntomas. Entrando un poquito en cada uno de los tratamientos, en cuanto a la radioterapia, nos podemos encontrar diferentes efectos secundarios, diferentes efectos que pueden comportar esta desnutrición o este impacto en el riesgo nutricional. También dependerá un poco de cada una de las localizaciones. Si la radioterapia se realiza en cabeza y cuello, es decir, en la cavidad oral, en la faringe, laringe o cuello, se pueden dar unas manifestaciones a nivel agudo, es decir, en el momento que se realiza el tratamiento y un tiempo después al finalizarlo, o
o unas manifestaciones más crónicas, que es que se pueden alargar a lo largo del tiempo muy largo, o incluso se pueden dar para siempre. En cuanto a manifestaciones agudas, puede producirse pues, una mucositis, que es una inflamación de la mucosa, una odinofagia, está dolor al tragar, una disfagia, una sialorrea, un aumento en la secreción de la saliva, una xerostomía, que es una disminución de la saliva, una hipogeusia, una disminución del sabor, de no notar el sabor, una disgeusia, que es una alteración de los sabores, una disomia, que sería una alteración en los olores. Y a nivel crónico también en estos pacientes nos podemos encontrar una xerostomía, pues eso, que se puede alargar como un efecto secundario del tratamiento para siempre, o una geusia, caries dental, ruptura de las piezas dentales, úlceras y descamación lingual, una osteoradionecrosis mandibular, un trismus, que el trismus es que la boca no permite que se abra del todo. Hay diferentes también grados de trismus, un edema glótico, un hipotiroidismo, dependiendo de la radiación, sobre todo cuando se realiza radioterapia en faringe, laringe o en toda la zona del cuello. Como se tocan lo que sería la glándula tiroides, esto hace que la glándula no pueda funcionar bien, y a largo plazo pues esto comporta un hipotiroidismo. En pacientes que realizan radioterapia a nivel torácico, es decir, en pulmón, en esófago o en mama, se pueden dar pues, esofagitis, odinodisfagia, náuseas, vómitos, una pirosis, y a largo plazo, y además como consecuencias crónicas, pues úlceras esofágicas o estenosis del esófago. A nivel abdominal, en zona de estómago o páncreas, intestino, recto, cérvix, útero o próstata, a nivel agudo podemos encontrar pues, enteritis, diarreas, colitis, proctitis, malabsorción de macronutrientes, de sales biliares también. Esto comporta también unos déficits de electrolitos y de fluidos. También se puede producir cistitis o tenesmo. Y a nivel crónico, pues esta radioterapia en la zona abdominal pues puede dar lugar a una diarrea o una enteritis rádica, que comporta pues una malabsorción. También se puede dar una estenosis o obstrucción de aquellas zonas, perforaciones y fístulas. La quimioterapia también tiene muchísimos efectos secundarios, ¿no? Algunos de estos los tenemos aquí. Depende un poco, como hemos dicho, del agente que vayamos a utilizar. Como causas de efectos secundarios relacionados que tienen impacto en la nutrición, tendríamos estas náuseas y vómitos, una astenia, disgeusia, xerostomía, un estreñimiento, la anorexia. Uno de los más importantes o más prevalentes quizás, sería la mucositis del tracto digestivo, que puede ser, la mucositis se puede dar tanto en la parte oral, en la boca, como en todo el tracto digestivo. Si es oral, pues también da lugar a una inflamación, una ulceración de esta zona de la mucosa, y esto comporta una odinodisfagia. Si es a nivel digestivo, pues da lugar pues, a una enteritis, a ulceraciones, hemorragias, y esto comporta pues, una mala absorción y diarreas. Se ha de tener en cuenta que para esto tiene un mayor riesgo de que ocurran estos síntomas y que sean mucho más graves o más fuertes cuando se utilizan altas dosis de quimioterapia, y sobre todo cuando se utiliza la quimio concomitante con la radioterapia. La mucositis, como hemos comentado, es una inflamación de la mucosa de todo el tracto digestivo, que va desde la boca hasta el ano. Es un síntoma que es bastante frecuente, entre el 35 y el 40% de los pacientes con quimioterapia pueden sufrir mucositis, y
esto lo que da lo que comporta es una dificultad en la alimentación, es decir, que es necesario el adaptar las texturas de la dieta y también es necesario ajustar según qué alimentos en esta situación. La mucositis también comporta una predisposición a la aparición de infecciones secundarias. Hablando de la escala de toxicidad de los tratamientos que hemos comentado antes, que se valoraban desde el 0 hasta el 5, en cuanto a la mucositis, tenemos pues diferentes grados de mucositis, ¿no? Tenemos pues el grado 1, que sería un eritema, una inflamación de la mucosa. El grado 2, que ya se comienzan a ver como ulceraciones parcheadas así en la boca. El grado 3, que son ulceraciones pero ya con un sangrado, con solamente el contacto de alguna cosa en la boca, y el grado 4 ya con una necrosis, con sangrado espontáneo y ya hay un riesgo vital para el paciente. Y el grado 5 ya es la muerte. En cuanto a los distintos grados de esta mucositis, también esto comporta una dificultad funcional para poder comer. Entonces, en cada uno de estos grados también los impedimentos son diferentes. En un grado 1, como tienen mínimos síntomas que puedan interferir en la alimentación, pues todavía pueden comer una dieta normal, de textura normal. En el grado 2 ya pueden comer, pero ya es necesario modificar algo la textura. En el grado 3 es incapaz de tomar una alimentación así más convencional, es necesario hacerlo o triturado, muy líquido, o incluso es necesario el colocar una sonda nasogástrica. Y en el grado 4 es imposible una ingesta. Los agentes que pueden producir mucositis serían todos estos que tenemos aquí, que son diferentes citostáticos, que también dependiendo de la dosis que se dé y de cómo esté el paciente, del estado general del paciente, pues puede afectar más o puede afectar menos. Esto es importante saber, pues, cuáles son los tratamientos, pues cuando valoramos al paciente y hemos de saber el tipo de tratamiento que está haciendo para saber qué efectos secundarios va a tener. Otras implicaciones nutricionales del tratamiento serían las diarreas, que es una complicación médica importante. Produce una depleción del volumen y de las alteraciones electrolíticas, y la severidad de las diarreas irá en función del número de deposiciones que se realicen durante el día, de si estas deposiciones son nocturnas y de la necesidad de tratamiento para estas deposiciones, ¿no? De tratamiento antidiarreico. También de la presencia de moco o de sangre, ¿no? Cuando realizan diarreas se ha de preguntar qué tipo de diarreas son, cómo son, de qué color son, etc. Todo esto, las diarreas, pues, comportan una disminución en la calidad de vida del paciente. También, siguiendo el grado de toxicidad de los tratamientos, tendríamos pues un 0, pues que no hay diarreas. El grado 1 aumenta el número de las deposiciones sin exceder los 3 deposiciones al día. El grado 2 serían entre 4 y 6 episodios al día por la noche. El grado 3 ya son más de 7 deposiciones con incontinencia y ya con signos de deshidratación. Y el grado 4 ya es una deshidratación severa con repercusión hemodinámica. Los agentes, los citostáticos o la quimioterapia que puede afectar más a las diarreas, que puede dar más diarreas, serían estos que tenéis aquí abajo. Luego las náuseas y los vómitos, pues también las náuseas y los vómitos los podemos clasificar en función de este grado de toxicidad. Pues las náuseas, un grado 1, se produce una pérdida del apetito, pero sin una alteración del hábito alimentario, se sigue comiendo. Un grado 2, hay una disminución de la ingesta
sin pérdida de peso significativa, pero ni deshidratación ni desnutrición, pero ya ves que ya se ve que la ingesta está disminuida. Y el grado 3, la ingesta es inadecuada, tanto a nivel de líquidos como de alimentos. Y en ocasiones puede ser necesario una hospitalización. Los vómitos también los clasificamos entre grado 1 y grado 5. El grado 1 sería entre 1 y 2 episodios separados por 5 minutos en 24 horas. Grado 2 serían entre 3 y 5 vómitos separados por 5 minutos en estas 24 horas. El grado 3 sería más de 7 separados también en pocos minutos en las 24 horas, y aquí ya en el grado 3 ya es indicación de hospitalización necesaria o una nutrición enteral o parenteral. Y el grado 4 ya es un riesgo vital y es necesario actuar con urgencia. Los agentes o los citostáticos que tienen un riesgo hematogénico, tendríamos todos estos de aquí, están clasificados según el riesgo, los que tienen un riesgo más alto o un riesgo más bajo a producir las náuseas y los vómitos. Aquí hay agentes de quimioterapia, como también hay algunos agentes de inmunoterapia o de terapia biológica. Todos estos que acaban en MAP, cetuximab, trastuzumab, bevacizumab, el rituximab, todos estos ya serían, son tratamientos es inmunoterapia. Otros efectos que puede dar la quimioterapia, que también nos los pueden referir los pacientes, sería pues una astenia, una fiebre, reacciones alérgicas a según qué componentes, una toxicidad cutánea, una dermatitis o una alopecia, un rash o una hiperpigmentación o xerosis, una toxicidad renal y de las vías urinarias. Es muy importante, en estos casos también es súper importante que los pacientes se hidraten muy bien. Es necesario que beban entre 1,5 litros o 2 litros de agua al día o de líquido. Sí que cuando vienen a hacerse el tratamiento se les hidrata y se les aporta mucho suero endovenoso, pero igualmente se les tiene que insistir de la importancia de la hidratación, pues parte de los tratamientos de quimioterapia se eliminan por el riñón, y si no hay una correcta hidratación, todo esto puede afectar el riñón, y más si hay según qué agentes que todavía pueden producir una toxicidad, pues hay mayor riesgo de esta insuficiencia renal, con lo cual es importante el asegurar una hidratación. Otro efecto sería la toxicidad neurológica. Puede darse una encefalopatía aguda, una neuropatía periférica. Se puede dar también una hipertensión arterial. Puede darse toxicidad cardíaca, miocardiopatías que vienen quimioinducidas. Se puede producir también una disfunción sexual, toxicidades hematológicas como anemia o neutropenia, trombopenia, hemorragias, trastornos cognitivos, trastornos del sueño e infecciones. A nivel de las terapias biológicas, sí que parece que tienen menos efectos secundarios tan agudos, quizás podríamos decir que no son efectos secundarios relacionados con la nutrición tan agudos, pero los tienen y pueden, algunos de ellos se cronifican, son de muy larga duración. Muchos de estos síntomas. Quizás también porque son tratamientos que se administran durante mucho tiempo, porque los pacientes los toleran muy bien. Pero se ha de tener en cuenta que aunque los síntomas no sean tan severos como en la quimioterapia, sí que existen y se tienen que evaluar. Como síntomas, pues podemos encontrar en función también de los grupos terapéuticos y del tipo de tumor que se trata, pero la anorexia, las náuseas, la pérdida de peso, las diarreas, la disfagia, los vómitos, la mucositis, que también se da, el estreñimiento, dolor abdominal, una pirosis, una estomatitis, un reflujo gastroesofágico, las gastritis,
las aftas orales y también se pueden dar hemorragias gastrointestinales. También estas terapias biológicas tienen otros efectos secundarios que tampoco se tienen, que también se relacionan con la nutrición, como pueden ser edemas, la presencia de edemas en el cuerpo, el hipotiroidismo, como el sunitinib, que puede producir en el 90% de los pacientes que se tratan con sunitinib presentan hipotiroidismo. Eso significa pues que cuando se hace cuando se revisan las analíticas, hemos de comprobar que se mira el tiroides, así como también otro de los efectos sería la hipomagnesemia o la hipofosfatemia o alteraciones glicémicas y de los lípidos. Con lo cual, esto ya nos dice que cuando se valora al paciente, cuando hacemos una valoración nutricional y nos queda y tenemos que hacer una valoración de laboratorio, una valoración de la analítica, si son pacientes que están con una inmunoterapia o con terapia biológica, hemos de tener en cuenta que en esta analítica esté determinado pues, el magnesio, el fosfato, la TSH, para saber si hay una alteración en estos pacientes para que se puedan tratar. Otro tratamiento que realizan estos pacientes y que también pues, tiene sus efectos relacionados o con la nutrición sería la cirugía, ¿no? Depende qué tipos de resecciones se realizan, si son de cabeza y cuello, de esófago, gástrico, resecciones intestino delgado, pues todo esto también tiene sus consecuencias a nivel nutricional. Una cirugía de cabeza y cuello, en cuanto a implicaciones nutricionales, pues comporta unas alteraciones estructurales de la boca, del cuello, depende un poco del tipo de cirugía que se haga. ¿Esto qué puede comportar? Pues puede dar lugar a una disfagia a sólidos o una disfagia orofaringe. La disfagia orofaringe puede comportar también comporta una posible broncoaspiración. O sea que pacientes con cáncer de cabeza y cuello que han sido intervenidos, pues hemos de valorar esta disfagia orofaringe. Se pueden dar también alteraciones en la ingesta oral por la dificultad en la masticación y en la deglución. También se producen limitaciones psicosociales, pues estos pacientes se realizan mutilaciones, en ocasiones son importantes, se altera totalmente la fisonomía de la cara. Es decir, que cuando acaban de operarse, durante mucho tiempo o para siempre, la cara es totalmente diferente de como era antes. Esto pues puede tener una dificultad a nivel de las relaciones sociales. Muchos de estos pacientes, pues por estas alteraciones estructurales o estas dificultades en la ingesta, requieren de la necesidad de nutrición artificial, que puede ser una nutrición enteral a corto plazo, que se iría con una sonda nasogástrica al terminar al hacer la cirugía, o a largo plazo, quizás si las alteraciones en la deglución y en la ingesta son prevalentes y es difícil cubrir los requerimientos nutricionales que necesita, será necesario una sonda a largo plazo, como sería una gastrostomía o una yeyunostomía, depende en qué situaciones. En cuanto a la cirugía de esófago, pues después de una cirugía de esófago, esto comporta unos trastornos en la deglución. Se puede dar pues, un aumento del reflujo, una plenitud, una saciedad precoz. Se produce también una éxtasis gástrica con unas náuseas y unos vómitos, esta distensión abdominal. También puede darse una mala absorción, dependiendo de cómo se haya hecho la cirugía, que esto comporta o puede conducir a una esteatorrea y a una diarrea.
A nivel de cirugías gástricas, después de una gastrectomía subtotal o una gastrectomía, sobre todo, o una gastrectomía total, pues se produce una limitación en la ingesta, pues porque se da una saciedad precoz, ya que todo el tubo digestivo pues está en unas condiciones diferentes de como estaba antes. No hay estómago, no hay un espacio para poder almacenar la comida, sino que directamente puede pasar al comer, pasa directamente desde un pequeño resto de estómago o en ocasiones sin estómago directamente al intestino. Esto provoca pues esta saciedad precoz y puede comportar un síndrome de dumping, que no deja de ser el paso de los alimentos rápido desde el estómago hasta el intestino, o si no hay estómago pues todavía más rápido. El síndrome de dumping implica una absorción rápida de los hidratos de carbono, o sea, una hiperglicemia con una hipoglicemia reactiva debido a esta rápida absorción de los hidratos de carbono. También se da esta saciedad precoz y puede comportar esto unas diarreas que da lugar a una mala absorción, que habitualmente es de grasas y también de proteínas, por una esteatorrea. También se puede dar una mala absorción del calcio, del hierro, de la vitamina B12 y de la vitamina D. Pensar que el estómago, el factor intrínseco es vital para poder absorber la vitamina B12, y también el estómago es necesario para absorber el hierro. Si no existe estómago, la vitamina B12 y el hierro pues no se pueden, hay una dificultad para su absorción. En cuanto a las implicaciones nutricionales en las cirugías intestinales y colorectal, pues se producen diarreas crónicas, que se dan pérdida de líquidos y de electrolitos a través del ano, o también de una ileostomía o colostomía, depende del tipo de cirugía que se haya hecho. Esto comporta pues una mala absorción de grasas, una mala absorción de proteínas y también un déficit vitamínico y mineral. En cuanto a la cirugía de páncreas, pues también tiene sus implicaciones nutricionales del tratamiento. Se puede dar una insuficiencia pancreática exocrina, se produce pues una mala absorción de grasas con una esteatorrea, una mala absorción de proteínas, unas deficiencias vitamínicas de liposolubles y minerales, que son secundarias a esta esteatorrea, a esta disminución de la absorción a esta mala absorción de las grasas. Y después una insuficiencia pancreática endocrina, que puede producir pues una hiperglicemia o una diabetes mellitus secundaria, que son habitualmente en estas cirugías, esto es de difícil control. Todos estos tratamientos, tanto la quimioterapia, la radioterapia, tienen una determinación del riesgo nutricional. Pues no todos los tratamientos que se realizan, todos los citostáticos, ni la radioterapia, ni las terapias biológicas, no todo tiene el mismo riesgo nutricional. Depende un poco de la zona o del tipo de cirugía que se dé o del tipo de tumor que se trate. Entonces están clasificados las distintas terapias en función del riesgo nutricional que tienen. Y tenemos aquí pues la quimioterapia, radioterapia y cirugía, pues las que tienen un riesgo nutricional más elevado, y las que tienen un riesgo nutricional moderado, y las que tienen un riesgo nutricional más bajo. En cuanto a riesgo nutricional elevado, pues tendríamos en pacientes que realizan una quimioterapia, pues los trasplantes de progenitores hematopoyéticos. Estos es un riesgo brutal en cuanto al riesgo nutricional que tienen un riesgo de desnutrirse muy importante. Pacientes de cabeza y cuello y esófago que realizan terapias concomitantes de quimio y radio.
ya no solamente por la zona en la que se, no solamente por la zona en la que se realiza el tratamiento, o sea, no solamente por el tumor en sí, que ya de por sí ya tiene un riesgo nutricional, sino que el tratamiento, la quimioterapia tiene un riesgo, y si se concomita con radio todavía es mucho más agresivo. En cuanto a radioterapia, tendríamos como terapias de alto riesgo en cabeza y cuello y en abdomen también, a nivel digestivo, y en los trasplantes de progenitores hematopoyéticos, que en ocasiones también se hace una radioterapia de todo el cuerpo. En cuanto a la cirugía, las cirugías, perdón, las cirugías de más riesgo tendríamos las de cabeza y cuello, las esofágicas, las gástricas, las pancreáticas, y otras cirugías que no tienen que tienen un riesgo más moderado o bajo, pero que se han complicado, con lo cual cirugías complicadas también tendrán un elevado riesgo nutricional. Luego, otras terapias de riesgo más moderado tendríamos pues los platinos, antraciclinas, diferentes, el 5-fluoracilo más continuo, de diferentes tipos de quimioterapia. También según qué localizaciones de cabeza y cuello, porque no todas comportan las mismas dificultades en la ingesta, como serían las parótidas o los maxilares. Que estos tratamientos a nivel de radioterapia pues tienen un riesgo más moderado. En el tórax, el pulmón, la radioterapia en pulmón, aquí yo, discrepo un poquito de que sea de bajo riesgo. Todo dependerá de la zona que vaya a irradiar el tratamiento. Si la radioterapia toca una zona del esófago, el pulmón, que a veces sí que localizan, a veces sí que se localizan muy bien dónde se tiene que irradiar. Si no toca esófago, podríamos decir que serían de moderado riesgo, pero si toca zona de esófago, sería una terapia ya de alto riesgo. El abdomen y la zona pélvica, o sea, tratamientos de radioterapia en el hígado, o biliar, renal o ovario, y después cirugías del intestino delgado o del colon. Y de bajo riesgo tendríamos también pues diferentes quimioterápicos, y después zonas pues de bajo riesgo nutricional, pues el cáncer de mama, la radioterapia en la mama, ya que no suele tocar ningún órgano vital en cuanto a la ingesta. Sistema nervioso central, óseo, la próstata o melanomas. Y luego, en cuanto a cirugías, pues intestino delgado así más agudo, o en el colon. ¿Qué consecuencias tiene la desnutrición? Pues la desnutrición tiene consecuencias, se manifiesta a nivel funcional de diferentes órganos y sistemas, pues comporta una dificultad, una alteración en el sistema musculoesquelético, inmune, en la piel, cardiovascular, respiratorio, etcétera. Es decir, todos los diferentes órganos y sistemas se pueden alterar debido a la desnutrición. ¿Y esto qué comporta en el paciente oncológico? Pues nos comporta una reducción de la actividad física o de su actividad diaria, comporta una reducción de la tolerancia a los tratamientos, una reducción a la tolerancia a la quimioterapia, a la respuesta a la quimioterapia, un aumento en la toxicidad de la quimioterapia en los pacientes que se desnutren, un aumento en las interrupciones de los tratamientos. Se tienen que interrumpir más veces en pacientes desnutridos, tanto la quimioterapia como la radioterapia. Un aumento en las complicaciones quirúrgicas, hay más riesgo de infecciones también. Hay un empeoramiento del estado general del paciente. Todo esto lo que comporta es pues un aumento de la estancia hospitalaria, o un aumento de los ingresos hospitalarios y de mayor estancia. Todo esto también hace que se reduzca, que haya un deterioro de la calidad de vida. Esto hace que se reduzca la supervivencia del paciente y comporta también, todo en general, un aumento de los costes sanitarios. Con lo cual,
es muy importante la detección precoz de la desnutrición en el paciente oncológico. Es necesario saber tener en cuenta el paciente, valorar a ese paciente y saber que puede desnutrirse y detectar que la desnutrición en el paciente oncológico.